Durante 33 años, la cena de Navidad, años de preparación, de expectativas, solo para que al final me dijeran que ya no estaba en condiciones de servir. El mensaje llegó cuando menos lo esperaba, mientras ultimaba los detalles, poniendo la mesa que, una vez más, sabía que estaría vacía. Hoy les voy a contar algo que nunca imaginé, y si por un momento sienten que esta historia los conmueve, les pido que se suscriban al canal y le den un me gusta. Ayúdame a seguir adelante, liberarme de esta carga. Me llamo Aurora y vivo en una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo de Chicago. Esa mañana, 24 de diciembre, me desperté como siempre, a las 6 en punto, con las articulaciones doloridas y el corazón apesadumbrado por una esperanza que ya no tenía sentido alimentar. Arrastré mi bata de flores desteñida por el suelo frío, y mis pantuflas gastadas hicieron ese sonido seco que resuena en las casas vacías. La cocina olía a soledad, a cloro. Sobre la mesa de madera estaba la lista de la compra para la cena de Navidad, cuidadosamente preparada. Una costilla asada, jamón glaseado con miel, tartas de nueces de la panadería del barrio, esas galletas navideñas, los mismos platos que llevaba cocinando más de 3 décadas, con la esperanza de que mi hijo Daniel, mi nuera Isabela y mis nietos vinieran a cenar. Pero en el fondo ya sabía lo que iba a pasar. El teléfono yacía en silencio sobre la mesa de la sala, junto a las fotos familiares que había colocado allí con tanto cariño años atrás. En la más grande, Daniel me abrazaba el día de nuestra boda, sonriendo con una alegría que imaginé que duraría para siempre. Isabela estaba radiante con su vestido blanco, prometiendo que me trataría como a una segunda madre. Aurora, nunca estarás sola mientras estemos aquí, me susurró al oído en la fiesta. Qué promesa tan falsa y dolorosa. Marqué el número con dedos temblorosos. La primera llamada fue directa al buzón de voz. La segunda también. A la tercera, Isabela contestó con un tono que me heló la sangre. ¿Qué quieres ahora, Aurora? Cariño, solo quería confirmar la hora de la cena. El asado lleva en el horno desde las 5 de la mañana y preparé esas galletas de azúcar que tanto le gustan a Daniel. Mira, ya te dijimos el año pasado, el anterior, que no nos vamos. Tú ya has vivido tu vida. Ahora, déjanos vivir la nuestra en paz. Vamos a cenar en casa de mis padres, donde hay un ambiente familiar de verdad, no como en tu casa, llena de fotos viejas y recuerdos deprimentes. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mis dedos soltaron involuntariamente la fotografía que sostenía en mi mano libre. El cristal se hizo añicos contra el frío suelo. Pero Isabela, son mis nietos. Es Nochebuena. Solo quiero verlos. Tus nietos están bien sin su dramática abuela, que siempre está llorando y quejándose de todo. Gabriel y Sofía necesitan alegría, no lástima. Y Daniel está de acuerdo conmigo. Él también está harto de tus dramas. ¿Está Daniel ahí? ¿Puedo hablar con él? Un silencio eterno. Luego, la voz cortante de mi hijo. Mamá, basta. Cada año es la misma historia. Isabela tiene razón. Siempre ha sido tan intensa, tan agobiante. Necesitamos nuestro espacio. Además, mis hijos necesitan crecer sin esta carga emocional. Tu casa huele a viejo, huele a tristeza. Este no es el ambiente que queremos para ellos. Las palabras de mi propio hijo me atravesaron como cristales rotos. Tu casa huele a viejo, huele a tristeza. La casa donde creció, donde jugaba a la pelota en el jardín, donde lloró cuando murió su hámster, donde trajo a Isabela por primera vez para presentarla como su novia. Daniel, soy tu madre y ahora también soy tu padre. Mi responsabilidad es con mi familia. Cumpliste con tu deber. Ahora es hora de descansar. Colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono intermitente que confirmaba que la llamada se había cortado. Al igual que la conexión con la familia, que creé, crié y amé durante 47 años, esa conexión también se rompió. El asado se quemaba en el horno. El olor a carne quemada se mezclaba con el aroma a canela de los dulces navideños que había preparado la noche anterior. Caminé a la cocina como un fantasma, apagué el horno y retiré la bandeja del asador, la piel del asado, negra, completamente destrozada, como mi esperanza. Me senté en el suelo de la cocina, rodeada de los fragmentos del marco, y, por primera vez en años, no lloré. No tenía más lágrimas que derramar.
Solo había vacío, un agujero negro donde latía el corazón de una madre, de una abuela. En ese terrible silencio, comencé a recordar. Recordé las noches de insomnio, cuando Daniel tenía fiebre de niño. Recordé los préstamos que pedí para pagar su universidad de ingeniería. Recordé los $50,000 que retiré de mis ahorros para ayudarlos con la entrada de su apartamento en Lincoln Park. Recordé las tardes que pasé cuidando a Gabriel y Sofía cuando eran bebés, para que Isabela pudiera volver al trabajo. Sobre todo, recordé las últimas 33 Navidades, comiendo sola, esperando una llamada que nunca llegó, un mensaje que nunca se envió, una visita que nunca ocurrió, sentada en el suelo frío, rodeada de cristales rotos y sueños destrozados. Algo empezó a cambiar en mi interior, una pequeña semilla, casi imperceptible, pero real. Por primera vez en décadas no me culpaba, no me preguntaba qué había hecho mal para merecer este abandono. En cambio, me preguntaba algo, completamente diferente. ¿Por qué había permitido que me trataran así durante tanto tiempo? Afuera, las campanas de la iglesia de Santiago empezaron a sonar, anunciando que la Nochebuena había llegado oficialmente. Los vecinos se saludaban en la calle, con regalos y sonrisas. Los niños corrían con sus abrigos nuevos, y las familias se dirigían a sus casas donde les esperaban mesas suntuosas, llenas de amor y comida caliente. Yo seguía sentado en mi cocina vacía, pero algo estaba naciendo en mi interior, algo que había esperado 33 años para despertar. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, en la habitación que compartí con mi esposo, Arthur, durante 20 años, me quedé mirando las manchas de agua en el techo, que nunca me había atrevido a arreglar porque tenía que ahorrar para los gastos de mis nietos. La calefacción siempre estaba al mínimo porque cada dólar que no gastaba en mí era un dólar que podía enviar a la cuenta de Daniel cuando me pidiera ayuda. Y, Dios mío, cómo suplicó ayuda durante años. Cerré los ojos y las imágenes volvieron como una avalancha de dolor. Recordé aquella mañana de febrero de 2010 cuando Daniel se presentó en mi puerta con los ojos rojos y un papel arrugado en la mano. Era una notificación de ejecución hipotecaria. Su consultora acababa de quebrar y él había firmado como codeudor un préstamo personal de $80,000. Mamá, lo voy a perder todo. Lloraba como un niño que se hubiera caído de la bicicleta. Isabela está embarazada de Sofía. No podemos quedarnos en la calle. Solo tú puedes ayudarme. No tenía $80,000, pero tenía la casa. La hipotequé sin dudarlo, poniéndola como garantía para que el banco le prestara el dinero a mi hijo. Arthur había muerto 3 años antes, y esa casa era lo único que me quedaba de él. Pero ¿qué era una casa vacía comparada con la felicidad de mi único hijo? Te lo pagaré, mamá. Te lo juro, en 2 años como máximo, prometió, firmando los papeles que convertían mi casa en una propiedad hipotecada. Han pasado 14 años. La hipoteca aún no está completamente pagada. Pero eso no fue todo. En 2012, cuando nació Sofía, Isabela vino a verme con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando necesitaba algo. Aurora, querida, necesitamos tu ayuda otra vez. Los niños necesitan ir a un buen colegio privado. Cuesta $800 al mes cada uno, pero es una inversión en su futuro. ¿Lo entiendes, verdad? Como abuela, quieres lo mejor para ellos. $800 por nieto, $1,600 al mes. Mi pensión de viudedad era de $950 al mes. Tuve que conseguir un trabajo limpiando oficinas por la noche, a los 62 años, para complementar los gastos. Tenía las rodillas destrozadas de tanto subir y bajar escaleras. Tenía la espalda doblada de tanto cargar cubos de agua, pero cada mes transfería puntualmente esos $1,600 para que Gabriel y Sofía pudieran asistir a la mejor escuela de la región. Es temporal, Aurora, decía Isabela, cada vez que mencionaba lo difícil que era mantener ese ritmo. Daniel ascenderá pronto, y entonces podremos costearlo nosotros solos. El ascenso nunca llegó, o sí, pero siempre había nuevos gastos. Uniformes escolares, clases particulares de inglés, actividades extraescolares, campamento de verano en la costa este. Siempre algo extra. Me senté en la cama y fui al escritorio de Arthur, donde guardaba todos los recibos y comprobantes de transferencia en una vieja caja de zapatos. La abrí con manos temblorosas y comencé a hacer cálculos.
Los papeles amarillentos contaban una historia de generosidad desbordante e ingratitud inexistente. Marzo de 2013, $3,000 para el auto nuevo de Daniel. Es para el trabajo, mamá. Un asesor necesita proyectar una buena imagen. Julio de 2014, $5,000 para unas vacaciones familiares en Florida. Los niños necesitan respirar el aire del mar. Aurora. Es por su salud. Diciembre de 2015, $2,500 para regalos de Navidad. Queremos que Gabriel y Sofía tengan una Navidad especial, como las que nos regalaste. Pasé una Navidad completamente sola, porque estaban demasiado cansados después de abrir los regalos que yo había pagado. Las cifras bailaban ante mis ojos cansados. En total, durante 14 años, les había dado a mi hijo y a mi familia más de $200,000. $200,000 que provenían de la hipoteca de mi casa, los ahorros de toda mi vida, las horas extra trabajando como limpiadora hasta los 70 años y cenas de atún enlatado para ahorrar cada centavo. Y aún así, cuando los llamaba para pedirles que vinieran a visitarme, siempre ponían excusas. Daniel estaba muy ocupado con el trabajo. Isabela tenía migraña. Los niños tenían tarea. El tráfico era insoportable. Llovía a cántaros. Hacía mucho calor. Recordé la última vez que habían venido a casa. Fue en abril. Hacía 8 meses. Isabela entró con esa expresión que siempre tenía cuando algo no le gustaba, apenas rozando los muebles con las yemas de los dedos, como si fuera a infectarse. «Aurora, esta casa necesita una reforma urgente», dijo, arrugando la nariz. «Huele a humedad. Los muebles son anticuados y la cocina parece de los años 70. Aquí los niños se aburren. No hay wifi ni televisor de pantalla plana. No hay nada que les guste». Hizo una pausa, mirando las fotos de Arthur que tenía en la cómoda, y añadió con un suspiro de fastidio. Además, todas esas fotos de muertos y recuerdos del pasado los entristecen. Gabriel me preguntó por qué su abuela vive rodeada de fantasmas. Daniel permaneció en silencio, mirando su celular, asintiendo de vez en cuando ante las palabras de su esposa. Cuando por fin habló, fue para dar el golpe final. «Mamá, quizá deberías considerar vender esta casa y mudarte a una residencia de ancianos. Tendrías más compañía. Estarías con gente de tu edad y no tendríamos que preocuparnos tanto por ti. Preocúpate por mí». Cuando mostraron la más mínima preocupación por mi bienestar, mi soledad, mi salud, esa visita duró exactamente 45 minutos. Se fueron después de un café rápido, llevándose el jamón glaseado con miel que les había comprado especialmente. Gabriel, que entonces tenía 13 años, se acercó para despedirse y me susurró al oído. «Abuela, ¿por qué dice mamá que tu casa huele raro? Me gusta el olor de las galletas que haces». Pero Isabela lo llamó antes de que pudiera responder. «Gabriel, vámonos. Vamos a llegar tarde al cumpleaños de tu primo». No había cumpleaños de primo. Lo supe porque al día siguiente, Isabela publicó fotos en Facebook de ellos cenando en un restaurante japonés en el centro de Chicago. Un restaurante caro, un restaurante que yo había pagado indirectamente con mis transferencias mensuales. Volví a la cama con la caja de recibos en las manos, sintiéndome como una idiota, una vieja tonta que había confundido ser útil con ser querida, una idiota que había creído que el dinero podía comprar el cariño de su propia familia. Afuera, Chicago despertaba lentamente ese día de Navidad. Los primeros autobuses circulaban por la avenida Michigan, transportando a las pocas personas que necesitaban trabajar en esta festividad. Las panaderías pronto abrirían, vendiendo dulces navideños a familias que celebraban juntas, familias que se amaban de verdad, a diferencia de la mía. Allí estaba yo, aferrada a esa caja llena de pruebas de mi propia estupidez, y por primera vez en mi vida me pregunté qué habría pasado si hubiera dicho que no, si hubiera ahorrado mi dinero, si hubiera arreglado la mancha de agua del techo, si hubiera comprado ropa nueva, si hubiera viajado, si hubiera vivido. Pero era demasiado tarde para esas preguntas, o eso creía. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas descoloridas cuando por fin cerré los ojos. En sueños, Arthur me dijo algo que no recordaba al despertar, pero me dejó una extraña sensación en el corazón, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Los días después de Navidad transcurrieron en una neblina gris. Me levantaba, desayunaba café y tostadas, veía las noticias de la mañana donde hablaban de la alegría de la Navidad y las reuniones familiares, y luego me sentaba en el sofá durante horas.
mirando por la ventana a los vecinos que regresaban de sus celebraciones, cargados con bolsas de sobras y regalos. La señora Marta, que vivía en el apartamento de enfrente, había estado hospedando a sus 3 hijas toda la semana. Desde mi ventana podía verlos ir y venir, cómo corrían los nietos por el pasillo, cómo sonreía en el balcón mientras tendía la ropa que había lavado para toda la familia. Su rostro irradiaba esa satisfacción que solo dan los fuertes lazos familiares, esa paz que había perdido hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo era. El 28 de diciembre recibí un mensaje que lo cambiaría todo para siempre. Estaba preparando una taza de té de manzanilla cuando sonó mi celular. Un mensaje de WhatsApp de Isabela. Mi corazón se aceleró involuntariamente, como siempre ocurría cuando recibía noticias de mi familia. Quizás habían reflexionado sobre la Navidad. Quizás querían disculparse. Quizás los niños habían preguntado por mí. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Daniel, no olvides decirle a tu madre que transfiera los $2,000 para nuestro viaje de Año Nuevo a Aspen. Con todo lo que gastamos en Navidad, estamos en números rojos. Y dile que no monte un escándalo como siempre. Sabemos que tiene ahorros. Esas viejecitas siempre dicen que no tienen nada, pero luego aparecen los ahorros. Dile que si no ayuda, los niños no podrán esquiar y será culpa suya. Me quedé paralizada al leer esas palabras. El mensaje no era para mí. Isabela lo había enviado al chat equivocado, enviándomelo a mí en lugar de a Daniel. Pero había más. Seguí leyendo, y cada palabra era como un latigazo. Por cierto, le dije a tu hermana Margarida que tu madre se está inventando todo esto de la soledad para manipularnos, que elige estar sola porque es una persona amargada. Margarida me dijo que su suegra es igual, que estas viejas se hacen las víctimas para llamar la atención. Tu madre podría salir, unirse a clubes, tener vida social, pero prefiere quedarse en casa llorando para hacernos sentir culpables. Las letras se desdibujaron ante mis ojos. Tuve que sentarme en una silla de la cocina porque me temblaban las piernas. Pero había más. El último párrafo me destrozó por completo. Qué bien que encontré esa residencia de ancianos en las afueras que solo cuesta $1,200 al mes. Cuando muera, podremos vender su casa, pagar la residencia unos años y quedarnos con el resto. Los niños necesitan una herencia, no mantener a una anciana que no hace más que quejarse. Ya hablé con Gabriel y le expliqué que la abuela está envejeciendo y que es normal que los abuelos vivan con otras personas mayores. Me dijo que no le importa. Me quedé inmóvil un rato, no sé cuánto. La manzanilla se enfrió en la taza sin que me diera cuenta. Las palabras resonaban en mi cabeza como una pesadilla. Cuando ella muere, solo se queja. A él no le importa. Mi propia nuera le había hablado a mi nieto de 13 años sobre mi muerte, como si fuera algo deseable, planeado, una solución a sus problemas financieros. Había calculado cuánto costaría deshacerse de mí y cuánto dinero les sobraría. Y Gabriel, mi querido nieto, a quien cuidé de bebé, a quien llevaba a Lincoln Park cientos de tardes, a quien le compré todos sus libros y uniformes escolares, había respondido que no le importaba que me encerraran en una residencia de ancianos. No le importaba. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces con la esperanza de haberlo malinterpretado, pero las palabras estaban ahí, clarísimas, brutales en su honestidad. No era un mensaje escrito con ira, era una conversación calculada, un plan frío para mi futuro sin consultarme, sin considerarme, sin importarle lo que sentía o quería. Esa vieja, me habían llamado, como si ya no fuera Aurora, como si ya no fuera una persona con nombre y sentimientos, solo un obstáculo irritante que debían apartar de su camino. El teléfono se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo de la cocina. Las pantallas estaban llenas de grietas, pero seguía funcionando, igual que yo. Roto, pero aún funcional. Me levanté lentamente y me acerqué al espejo de la entrada. La mujer que me devolvía la mirada tenía 75 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos, el pelo canoso recogido en un moño sencillo, ropa cómoda pero descuidada, la clase de ropa que usa alguien que deja de cuidarse porque nadie la ve. Era una mujer que había envejecido sirviendo a los demás, entregándose a ellos, sacrificándose por ellos, y otros la habían desechado como un mueble viejo que ya no servía. Pero, en ese momento, al mirarme al espejo, algo se transformó dentro de mí.
No fue una transformación repentina ni drástica. Fue como apretar una tuerca que llevaba años suelta. De repente, encajó. Volví a la cocina, cogí el teléfono roto y marqué el número de Daniel. No, contestó. Volví a llamar. Nada. A la tercera llamada, contestó con voz irritada. ¿Qué pasa, mamá? Tengo una reunión importante. Recibí un mensaje de Isabela que no era para mí. Dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Hubo un largo silencio, demasiado largo. No sé de qué hablas, murmuró finalmente, pero había pánico en su voz. Sé lo del asilo de ancianos en las afueras. Sé lo de vender mi casa cuando muera. Sé que le dijiste a Gabriel que no le importaba si me internaban. Otro silencio. Entonces su voz cambió. Se volvió agresiva, defensiva. Mamá, no te pongas dramática. Isabela solo pensaba en tu bienestar. No puedes seguir viviendo sola, y no podemos estar cuidándote constantemente. Una residencia de ancianos sería lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o más conveniente para ti? Mamá, por favor, no conviertas esto en una tragedia griega. Eres mayor, necesitas cuidados, y nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Los niños, el trabajo, la hipoteca que había estado pagando durante años, los niños que mantenía, el trabajo que había conseguido con mi dinero, ¿y los $2,000 para Aspen? Pregunté. Volvió a callarse. Cuando habló, su voz era diferente, fría, como la de Isabela. Mamá, si no quieres ayudarnos, solo dilo, pero no nos hagas sentir culpables por vivir nuestras vidas. Ya hemos hecho suficiente por ti. ¿Suficiente por mí? Sí, suficiente. Te llamamos cuando podemos, te visitamos cuando tenemos tiempo. No todos. Los niños hacen eso. Deberías estar agradecida. En lugar de contestar, colgó. Allí estaba yo, en la cocina, con el teléfono roto en la mano. Y por primera vez en 33 años de abandono y humillación, no lloré, no me culpé, no excusé su comportamiento. En cambio, fui a la sala y me senté en el sillón de Arthur. Miré las fotos familiares que, según Isabela, deprimían a los niños, los recuerdos que ella consideraba fantasmas del pasado. Y entonces, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Abrí el 900 cajón donde guardaba mi lista de contactos y busqué un número que no había marcado en años. Era el de Margarida, mi cuñada, la hermana de Arthur, que vivía en Denver. Margarida, que había perdido el contacto conmigo cuando murió Arthur, pero que siempre había sido una mujer fuerte e independiente. La llamé. Aurora, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Por primera vez en décadas, decidí contarle toda la verdad. Margarida escuchó en silencio durante 40 minutos. Le conté todo. Las 33 navidades solitarias. Los $200,000 que le di a Daniel. El mensaje equivocado de Isabela. La llamada donde mi hijo me colgó. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Aurora, por Dios, murmuró finalmente. ¿Cómo pudiste soportar esto tanto tiempo? Porque son mi familia, Margarida. Son todo lo que me queda de Arthur. No, Aurora, lo único que te queda de Arthur eres tú misma, y esa mujer fuerte que conocí hace años, la que trabajaba en la fábrica textil y crió sola a Daniel mientras Arthur hacía turnos en el hospital. Esa Aurora jamás se habría dejado pisotear así. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Hubo una Aurora anterior, una mujer que tomaba decisiones, que sabía decir que no, que tenía dignidad. ¿Cuándo desapareció esa versión de mí? ¿Qué hago ahora, Margarida? Ya ni siquiera sé quién soy. Mañana tomas un vuelo y vienes a Denver a vivir conmigo. Necesitas salir de esta situación tóxica y pensar con claridad. Tienes mi casa, mi sofá y todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con el resto de tu vida. Pero no tuve que esperar hasta el día siguiente para que mi familia reaccionara. 2 horas después de colgarle el teléfono a Margarida, empezaron las llamadas. La primera fue de Daniel, con una voz dulce que no había oído en años. Mamá, perdóname por cómo te hablé antes. He estado muy estresada con el trabajo. Ya sabes cómo es esta época del año. Isabela me explicó el mensaje. Fue un malentendido. Estaba bromeando con su hermana. Ya sabes cómo es. Siempre exagera cuando habla. ¿Bromeando sobre meterme en una residencia de ancianos y quedarse con mi herencia? Mamá, por favor, no lo veas así. Isabela te quiere mucho, solo que a veces no se expresa bien. Mira,
¿Por qué no vienes a cenar mañana? Haremos esa lasaña que te encanta y podemos hablar tranquilamente. Era la primera invitación que recibía en 8 meses. Qué casualidad que llegara justo después de descubrir sus verdaderas intenciones. No, Daniel, no voy. ¿Cómo que no va a pasar? Mamá, somos familia. Hablamos de estas cosas cara a cara, no por teléfono. Las familias no planean en secreto internar a sus madres en residencias. Las familias no calculan cuánto heredarán cuando sus padres mueran. Mamá, lo estás malinterpretando todo. Isabela estaba siendo honesta por primera vez en años. Y tú también, terminé. Cuando me dijiste que ya habías hecho bastante por mí, colgué antes de que pudiera contestar. La segunda llamada llegó 1 hora después. Era Isabela, y por primera vez en años, su voz sonaba nerviosa. Aurora, cariño, ha habido un terrible malentendido. Ese mensaje no era lo que parecía. Estaba hablando con mi hermana sobre la situación de su suegra, no sobre ti. Ya sabes cómo es WhatsApp. A veces las conversaciones se confunden. Isabela, el mensaje decía claramente: dile a tu madre. Era sobre mis nietos, mi casa, Gabriel. Ay, Aurora, siempre te lo tomas todo mal. Siempre buscando conflicto donde no lo hay. Mira, ¿por qué no vienes mañana y... ¿Lo aclaramos todo? Gabriel pregunta por ti. Gabriel, mi nieto de 13 años, a quien, según ella, no le importaba que me encerraran, en realidad preguntaba por mí, porque según el mensaje, no le importa lo que me pase. Aurora, Gabriel es un adolescente, ya sabes cómo son, pero en el fondo te quiere mucho. De hecho, me pidió que te invitara a Nochevieja. Mientes, Isabela. Mientes con la misma naturalidad con la que respiras. Hubo un silencio tenso. Entonces, la voz de Isabela cambió por completo. Se volvió fría, calculadora, real. Mira, Aurora, seamos sinceras, eres mayor, vives sola y necesitas ayuda. Tenemos nuestras responsabilidades y no podemos seguir cuidando a una anciana que siempre se queja. Una residencia de ancianos sería lo mejor para todos. Estarías bien cuidada. Podríamos vivir en paz, y los niños no tendrían que cargar con la culpa de una abuela deprimida. Y podrías quedarte con mi casa. Tu casa necesita más de $50,000 en reformas. Francamente, es más una carga que un beneficio. Pero sí, si no estuvieras aquí, podríamos venderla y usar el dinero para el futuro de los niños. ¿No crees que eso es más útil que mantener una casa vacía para una mujer que no vivirá mucho más? Sus palabras me hirieron como cuchillas. Una mujer que no vivirá mucho más. Habló de mí como si ya estuviera muerta. Eres un monstruo, Isabela. Soy práctica, Aurora, y tú también deberías serlo. Deja de aferrarte a una vida que ya no tiene sentido y deja que tu familia siga. Adelante. Esta vez, colgó. Me senté temblando en el sofá, con el teléfono en la mano. En menos de 3 horas, había visto a mi familia por ambos lados. La máscara dulce y manipuladora que se ponía cuando necesitaban algo, y la cara auténtica, cruel y calculadora que mostraba cuando se sentían expuestos. Pero no había terminado. A las 9 de la noche, sonó el timbre. Por la mirilla, vi a Gabriel, mi nieto, con una mochila a la espalda y una expresión preocupada. Detrás de él, Daniel le hacía gestos desde el coche, indicándole qué decir. Abrí la puerta. «Hola, abuela», dijo Gabriel con una sonrisa forzada. «Mamá dijo que lo malinterpretaste todo, y papá me trajo aquí para que pudiéramos hablar». Miré el coche. Daniel me saludó con la mano como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera colgado 2 veces en un día. «¿Puedo pasar?», preguntó Gabriel. Lo abrí. Se sentó en el sofá con la rigidez de quien tiene una misión que no comprende del todo. «Abuela, mamá dijo que estás molesta. Porque crees que no te queremos, pero no es cierto. Te quiero mucho». «¿De verdad, Gabriel?» «Sí, claro. Y papá dijo que si quieres, puedes venir con nosotros al centro comercial este fin de semana. Podríamos ir al cine». El pobre chico recitó las palabras como un actor que se hubiera aprendido un guión de memoria, pero sus ojos no se encontraron con los míos y sus manos jugueteaban nerviosamente con la cremallera de su mochila. «Gabriel, tu madre te contó algo sobre una residencia de 1900. ¿Ancianos?» El niño se puso rígido, con las mejillas enrojecidas. Bueno, dime la verdad, hijo. Mamá dijo que sería mejor que vivieras con gente de tu edad, que tendrías más compañía y que podríamos visitarte los fines de semana. ¿Y qué te parece? Gabriel bajó la mirada. Cuando habló, su voz era apenas un susurro.
Mamá dice que las personas mayores se ponen tristes cuando viven solas y que es mejor vivir en residencias de ancianos. ¿Y tú crees que soy muy viejo? No sé, abuela. Mamá lo dice, que ya no puedes valerte por ti mismo. Miré a ese niño de 13 años, adoctrinado por su madre para verme como una carga, como un problema por resolver. Gabriel había sido mi niño mimado durante años, pero ahora veía en sus ojos la indiferencia que Isabela había sembrado con paciencia. Gabriel, ¿sabes cuánto dinero he gastado en tu educación todos estos años? Mamá dice que el dinero no importa, que los abuelos tienen la obligación de ayudar a sus familias. ¿Y qué obligación tienes tú conmigo? Se encogió de hombros. No sé, visitarte, supongo. Ah, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin que tus padres te enviaran? Gabriel pensó un buen rato, frunciendo el ceño. No me acuerdo, admitió finalmente. Y, en esa respuesta sincera de un niño de 13 años, comprendí que había perdido a mi familia mucho antes de ese día, que, durante años, había comprado atención con dinero, había confundido obligación con afecto, chantaje emocional con amor. Gabriel, dile a tu padre que se puede ir. Puedes quedarte un rato más si quieres, no porque te lo haya pedido, sino porque de verdad quieres estar conmigo. El niño miró por la ventana, donde el coche de Daniel seguía esperando. De verdad, abuela, tengo una partida de PlayStation Online con mis amigos a las 10. Si no te importa, no me importó. Nada me importaba como antes. Claro, hijo, puedes irte. Gabriel se levantó con visible alivio y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se giró y me dio un beso rápido, en la mejilla, como si cumpliera un protocolo. Hasta luego, abuela. Hasta luego, Gabriel. Lo vi subir al coche y marcharse con su padre. Cerré la puerta y me apoyé en ella, procesando lo que acababa de suceder. En un solo día, había visto toda la verdad. Mi familia me había mostrado, sin máscaras, quiénes eran realmente y cuál era mi lugar en sus vidas. No era la abuela querida, ni la madre respetada, ni la mujer que merecía dignidad. Yo era una cuenta bancaria andante, un obstáculo entre ellos y mi herencia, una molestia que debía gestionarse con la mayor eficiencia posible. Pero también había descubierto algo más importante, que ya no tenía miedo de verlos tal como eran. Y eso, sorprendentemente, me hizo sentir libre por primera vez en décadas. Esa noche dormí 7 horas seguidas, por primera vez en años. No me desperté a las 3 de la mañana preocupada por si Daniel necesitaría dinero para algún gasto inesperado. No me levanté a las 5 de la mañana pensando en qué podría cocinar para que me visitaran. No pasé la noche reviviendo conversaciones que nunca tuve, imaginando maneras de recuperar un cariño que nunca existió. Me desperté a las 8:30 a.m. del 30 de diciembre con una sensación extraña en el pecho. Tardé unos minutos en identificarla. Paz. Una profunda sensación de paz. Como cuando por fin dejas de luchar contra una corriente que te arrastra y decides nadar en otra dirección. Me levanté, me di una ducha larga y por primera vez en meses me puse la blusa azul que me había comprado el año pasado y que nunca me atreví a usar porque era demasiado elegante para usarla sola en casa. Me miré al espejo y vi a una mujer de 75 años que tenía derecho a vestirse bien, sin necesidad de impresionar a nadie ni justificar sus decisiones. Desayuné en la mesa del comedor en lugar de estar de pie en la cocina, como lo había hecho durante años por costumbre. Puse el bonito mantel, saqué los platos de porcelana que guardaba para los invitados especiales y preparé el desayuno como en los viejos tiempos. Café con leche, tostadas con tomate y aceite de oliva, zumo de naranja natural. Me tomé mi tiempo, saboreé cada bocado y no encendí la televisión para llenar el silencio. El silencio ya no me asustaba. Después de desayunar, hice algo que llevaba años posponiendo. Llamé al banco. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Me llamo Aurora Morales. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. Un momento, por favor. ¿Se refiere a los pagos automáticos de facturas? No, me refiero a las transferencias que hago cada mes a la cuenta de mi hijo Daniel Morales. Hubo una pausa. Escuché el clic de un teclado. Veo que tiene transferencias mensuales programadas por $1,600. ¿Desea cancelarlas? Sí, todas. Y también quiero que me notifiquen si alguien intenta hacer cargos a mi cuenta sin mi autorización expresa. Quiero firmar lo necesario para que nadie más que yo
pueda acceder a mi dinero. Claro, señora Morales. ¿Podría venir a la sucursal esta mañana? Necesitará traer su identificación y firmar algunos documentos. Tomé mi bolso, salí de casa y fui a la sucursal bancaria de la calle Clark. El aire de Chicago era frío pero fresco, y cada paso se sentía como una pequeña victoria. No iba al banco a retirar dinero para otros, sino a proteger mi propio dinero. La gerente, una joven llamada Laura, me recibió con profesionalismo y me explicó todos los cambios que podía hacer. Señora Morales, también veo que tiene la hipoteca de su casa casi pagada. Solo debe unos 15,000. Con los ahorros que tiene en su cuenta, podría liquidarla por completo si lo desea. 15,000. Una cantidad que antes me habría parecido imposible de ahorrar, pero que ahora tenía disponible porque no había hecho las transferencias a mi familia durante un mes. Sí, quiero liquidar la hipoteca hoy. Perfecto. También puedo crear una nueva tarjeta de débito con límites de seguridad más altos, y te recomiendo que actives las notificaciones por SMS para cualquier movimiento en tu cuenta. Mientras Laura preparaba el papeleo, me dio una información que me dejó sin palabras. Por cierto, veo que el mes pasado intentaron acceder a tu cuenta en línea desde otro dispositivo. El sistema lo bloqueó automáticamente. ¿Pero sabes algo al respecto? No tengo cuenta en línea. No sé cómo usar esas cosas. Alguien intentó acceder usando tu información personal. Probablemente alguien que conoce tu número de la seguridad social y otros datos básicos. ¿Compartiste esta información con algún familiar? Daniel. Claro que era Daniel. Había intentado acceder a mi cuenta bancaria en línea para ver exactamente cuánto dinero tenía, o peor aún, para hacer transferencias sin que me diera cuenta. Sí, sé quién fue, murmuré. ¿Puedes hacer algo para evitarlo? Ya se ha hecho. Hemos cambiado todas tus credenciales de seguridad y hemos implementado un sistema de autenticación de 2 factores. Nadie podrá acceder a él sin tu autorización personal para cada transacción. Salí del banco sintiéndome diferente. Por primera vez en años, mi dinero era realmente mío. Mi casa era completamente mía y mis decisiones eran exclusivamente mías. De camino a casa, paré en el Green City Market. Hacía meses que no iba, pues había caído en la costumbre de comprar solo lo esencial en el supermercado de al lado. Pero ese día quería tomates buenos, jamón de verdad, aceitunas artesanales y queso cheddar fuerte. ¿Para cuántas personas? Precioso, me preguntó el hombre tras el mostrador. Para una, respondí sin pudor. Para mí, eso es genial. Una mujer que se cuida. Me gusta ver eso. Compré ingredientes para preparar una cena de verdad, no una comida de supervivencia. Compré flores para la mesa del salón. Compré una botella de vino tinto porque me apetecía tomar una copa con la cena y no tenía que darle explicaciones a nadie. Al llegar a casa, las bolsas pesaban, pero era un peso agradable. El peso de haber elegido, de haberme dado un capricho, de haber decidido disfrutar de una buena comida sin remordimientos. Puse las flores en un jarrón que llevaba años guardado en un armario. La habitación se transformó al instante. Ya no era la triste habitación de una mujer abandonada, sino el acogedor espacio de una mujer que había decidido cuidarse. A las 2 p.m. sonó el teléfono. Daniel. Mamá, acabo de hablar con el banco. Me dijeron que cancelaste las transferencias. Así es. ¿Puedo saber por qué? ¿Sabes que Gabriel empieza el nuevo trimestre en 2 semanas y necesita libros nuevos? Gabriel y sus libros son responsabilidad de sus padres, no mía. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Qué pasará con la escuela, con los gastos de la casa? No sé, Daniel. Ya no es mi problema. Claro que es tu problema. Somos tu familia. Mi familia planeó un futuro para mí en una residencia de ancianos sin consultarme. Mi familia calculó cuánto dinero heredaría al morir. Mi familia le dijo a mi nieto que no importaba si me encerraban, porque era normal que los abuelos desaparecieran. Mamá, eso fue un malentendido. No, Daniel, era la verdad. Por primera vez en años alguien me dijo la verdad sobre lo que piensas de mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a pagar la escuela privada? Puedes poner a los niños en una escuela pública. Puedes reducir gastos. Puedes trabajar más horas. Puedes hacer lo que hace la gente normal. Vivir dentro de tus posibilidades. Mamá, no seas cruel. Isabela está embarazada de nuevo. No puede trabajar más horas. Isabela estaba embarazada. Otra boca que alimentar. Otro hijo que tendría que mantener, mientras ellos se atribuían el mérito de ser padres.
Felicidades, dije con voz completamente neutral. Espero que seas muy feliz con tu tercer hijo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Tu nuevo nieto necesitará cosas. Tendremos más gastos. Nosotros no. Tú sí. Ya no formo parte de esa ecuación. Mamá, por favor, piénsalo mejor. Sabes que te queremos, pero necesitamos tu ayuda. Tú me necesitas. No me quieres. Y por segunda vez en 2 días le colgué el teléfono a mi hijo. Pero esta vez, en lugar de sentir culpa o tristeza, sentí algo completamente nuevo: orgullo. Esa noche preparé la cena más elaborada que había cocinado en meses. Verduras asadas, filete a la parrilla con pimientos y, de postre, pudín casero, como solía hacer de pequeña. Me serví una copa de vino, puse música clásica en la radio y cené despacio, saboreando cada bocado. Nadie me esperaba en casa para preguntarme por mi retraso. Nadie criticó la comida ni la comparó con la de otros sitios. Nadie me pidió dinero entre plato y plato. Fue la primera cena en años en la que me sentí completamente presente, con el control total de mi vida. Después de cenar, saqué un álbum de fotos que no había mirado en años. Fotos de Artur y yo de jóvenes. Fotos de nuestros viajes antes de que naciera Daniel. Fotos de momentos felices, cuando aún no sabía que el amor podía usarse como chantaje. Había sido una persona completa antes de ser madre. Tenía sueños, aficiones, amigos. Había trabajado, había viajado, había sido feliz sin necesidad de comprar el cariño de nadie. Esa noche, antes de dormirme, hice algo que no había hecho en años. Planifiqué el día siguiente, no en función de lo que mi familia pudiera necesitar, sino en función de lo que yo quería hacer. Al día siguiente llamaría a Margarida para contarle mis decisiones. Al día siguiente iría a la biblioteca a ver qué talleres ofrecían para gente de mi edad. Mañana comenzaría a reconstruir la vida que abandoné por una familia que nunca me valoró. Y, por primera vez en 33 años, me dormí sonriendo. El 31 de diciembre amaneció con un cielo gris y lúgubre, amenazando lluvia. Pero desperté con una energía que no había sentido en décadas. Era el último día del año que marcaba el fin de mi antigua vida, y quería cerrarlo con dignidad. A las 9 a.m. sonó el timbre de mi casa. Por la mirilla vi a Isabela, pero esta vez no estaba sola. Llevaba la mano de Sofía, mi nieta de 11 años, y detrás de ellas Daniel llevaba una maleta. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarlos entrar. «Aurora, tenemos que hablar», dijo Isabela con la voz temblorosa. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. «Por favor, déjanos entrar. Hace frío aquí». «Hola, abuela», murmuró Sofía, mirándome con esos ojos grandes y confundidos. La pobre no entendía lo que pasaba. «Hola, querida», respondí, acariciándole el pelo. Fuera cual fuera el veneno que sus padres le hubieran metido en la cabeza, seguía siendo una niña inocente. «Mamá, por favor», insistió Daniel. «Necesitamos hablar contigo urgentemente». Los dejé entrar, pero esta vez no fui corriendo a la cocina a preparar café y galletas, como había hecho durante años. Me quedé en la sala, esperando a oír qué nuevo drama venían a presentar. Isabela estaba sentada en el borde del sofá, apretando las manos nerviosamente. Daniel tiró su mochila al suelo con un golpe sordo que resonó por toda la casa. «Aurora, hablamos mucho ayer», empezó Isabela, «y nos dimos cuenta de que cometimos errores terribles, que te tratamos mal, que no te valoramos». «Mamá, es verdad», añadió Daniel. Isabela me abrió los ojos. Me hizo ver lo egoístas que éramos contigo. Los miré a ambos, fingiendo eso, y no pude evitar sonreír con amargura. ¿De verdad creían que era tan tonta como para aceptar semejante actuación? ¿En serio? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión de repente? Isabela bajó la mirada. Bueno, es que, cuando cancelaste los traslados, nos dimos cuenta de lo mucho que dependemos de ti, y eso nos hizo reflexionar sobre lo injusto que fue. Te diste cuenta de cuánto necesitabas mi dinero, la corregí, que no es lo mismo. «Mamá, no seas tan dura», murmuró Daniel. «Admitimos nuestros errores, por eso vinimos a pedir perdón». ¿Y la maleta? Un silencio incómodo llenó la habitación. Isabela y Daniel intercambiaron una mirada rápida. «Bueno», dijo Isabela finalmente, «es porque también queríamos proponerte algo, como gesto de buena voluntad». «¿Qué gesto?» «Que me vaya a vivir contigo».
anunció Isabela con una sonrisa forzada. ¿Para cuidarte? ¿Para hacerte compañía? Así no estarás solo y tendremos la tranquilidad de saber que estás bien cuidado. La miré con incredulidad. ¿De verdad se había ofrecido a mudarse a mi casa? Como si me estuviera haciendo un favor. ¿Y Daniel se quedaría con los niños en nuestro apartamento?, explicó Isabela rápidamente. Al menos hasta que nazca el bebé. Después veremos cómo organizamos las cosas. Entiendo. ¿Y quién pagaría las facturas de esta casa con Isabela viviendo aquí? Otro silencio culpable. Bueno, tienes tu pensión, murmuró Daniel. Y podríamos ayudar en lo que pudiéramos. Con mi dinero, terminé la frase. Porque sin mis transferencias mensuales no puedes ayudar en nada. Aurora, no lo veas así, suplicó Isabela. Piénsalo como una oportunidad. Para que seamos una verdadera familia. Yo me encargaría de la casa, de las compras, de cocinar, con mi dinero, y tú tendrías compañía todo el tiempo, insistió. Ya no estarías sola, ya no te sentirías abandonada. La miré a los ojos. Isabela, ¿cuánto tiempo hace que no trabajas? ¿Qué? Bueno, desde que nació Gabriel, 13 años. Pero ahora estoy embarazada otra vez. Así que 13 años sin trabajar. Y ahora quieres venir a vivir a mi casa, hacerme pagar todas las cuentas, mantenerme y a cambio, me harías el favor de hacerme compañía. No es así, balbuceó. ¿Y entonces cómo es? Isabela se quedó en silencio. Daniel carraspeó. Mamá, la situación económica es muy difícil. Con el embarazo, Isabela no puede trabajar, y mi sueldo solo no alcanza para mantener a toda la familia. Pensamos que si ella estuviera aquí contigo, podríamos ahorrarnos muchos gastos y yo los mantendría a todos. No es mantener, es compartir los recursos familiares. Daniel, ¿alguna vez me has mantenido? ¿Has pagado mis cuentas, mi comida, mis medicinas, mis servicios? Pues no, pero ¿alguna vez me has invitado a cenar a un restaurante? ¿Me has comprado ropa? ¿Has pagado mis vacaciones? Mamá, tenemos tantos gastos. Los niños que he estado pagando durante 13 años, la escuela que financio, las vacaciones que pago, la hipoteca que ayudé a pagar. Sí, pero ahora las cosas son diferentes, interrumpió Isabela. Ahora de verdad queremos cuidarte. ¿Cuidarme o vivir de mí? Aurora, no seas injusta, protestó. Estaría aquí contigo las 24 horas. Cocinaría la comida que te gusta, limpiaría la casa, te ayudaría con todo lo que necesites, como una criada, como una hija que cuida a su suegra. Me eché a reír. Una risa amarga, pero liberadora. Isabela, nunca me trataste como a una madre, ni como a una persona. Durante 13 años me trataste como a un cajero automático andante. ¿Eso no es cierto? Sí, lo es. Y ahora que el cajero se ha estropeado, ¿te ofreces como cuidadora a cambio de que yo también te apoye? No es eso. ¿Y entonces qué es? Isabela se quedó en silencio, con las mejillas sonrojadas de vergüenza y rabia. Daniel intervino. Mamá, seamos prácticos. Te estás haciendo mayor. Vives sola y necesitamos ayuda económica. Es una solución que nos beneficia a todos. ¿En serio? ¿Y cómo me beneficia eso exactamente? Tendrías compañía, cariño. No estarías sola. Daniel, no estoy sola por casualidad. Estoy sola porque ustedes dos me abandonaron. Porque, durante 33 años, prefirieron vivir sus vidas sin incluirme. Porque cuando los llamaba, siempre estaban ocupados. Porque cuando los invitaba, siempre tenían mejores planes. Pero ahora es diferente, insistió Isabela. Sí, ahora es diferente. Ahora me necesitas. Antes solo necesitabas mi dinero. Ahora, además, necesitas mi casa. No es cierto. Isabela, ¿cuántas veces has venido a visitarme este año solo por el placer de estar conmigo, sin pedir dinero, sin necesitar nada, solo para pasar tiempo juntas? Un silencio sepulcral llenó la habitación. ¿Y tú, Daniel? ¿Cuántas veces has venido a verme solo porque extrañabas a tu madre? Otro silencio. Pero Sofía vino, murmuró Isabela por fin, señalando a la niña que había permanecido callada todo este tiempo. A Sofía le gusta estar contigo. Miré a mi nieta, que me observaba con esos ojos grandes y tristes. Sofía, querida, ¿te gusta venir a casa de la abuela? La niña miró nerviosa a sus padres antes de responder. Mami dice que su casa es muy vieja y huele raro, susurró. Pero me gustan las galletas que hacen. Isabela se sonrojó. Sofía, no digas eso. No pasa nada.
le dije a la niña. Puedes decir la verdad. Mamá también dice que eres muy dramática y que siempre te quejas de todo, pero no lo creo. ¿Y tú qué opinas? Creo que estás triste porque nadie viene a verte. De boca de los niños, Sofía había resumido en una sola frase lo que sus padres se negaban a reconocer. Tienes razón, querida. He estado muy triste durante muchos años y ahora ya no lo estoy. Ahora empiezo a sentirme mejor. Isabela se levantó bruscamente. Aurora, necesitamos una respuesta. ¿Nos vas a ayudar o no? La miré con toda la calma del mundo. No. ¿Cómo que no? No te voy a apoyar. No vas a venir a vivir a mi casa. No voy a seguir pagando tus cuentas. No voy a seguir siendo tu solución financiera. Pero somos familia, balbuceó Daniel. Una familia que me trató como a un banco durante 13 años. Una familia que planeó encerrarme en una residencia de ancianos para quedarse con mi herencia. Una familia que le dijo a un niño de 13 años que no importaba si su abuela desaparecía. Mamá, por favor. La respuesta es no, Daniel. Y es definitiva. Isabela agarró su maleta con furia. Eres una egoísta. Te ofrecimos cuidarte y te negaste. Morirás sola y amargada. Prefiero morir sola y en paz que vivir acompañada y explotada. Corrió hacia la puerta hecha una furia, pero antes de irse, se giró para lanzarme una última puya. No esperes que te volvamos a llamar. Se acabó. Te dimos una última oportunidad. Perfecto, respondí con una sonrisa. Eso es justo lo que esperaba oír. Se fueron dando un portazo. Sofía me miró con tristeza por encima del hombro antes de que Isabela la arrastrara escaleras abajo. Me quedé sola en mi habitación, rodeada de un silencio que, por primera vez en años, no me asustó. Era el silencio de la libertad. Esa noche, mientras Chicago celebraba la llegada del Año Nuevo con pinos, fuegos artificiales y campanas, brindé con una copa de vino espumoso. Por primera vez en mi vida, estaba completamente solo en Nochevieja. Y por primera vez en mi vida, no me dolió. Fue el comienzo de todo. Los primeros días de enero transcurrieron con una tranquilidad extraña, pero reconfortante. El 2 de enero, cumpliendo la promesa que me había hecho, llamé a Margarida para contarle todo lo sucedido desde nuestra última conversación. Aurora, no puedo creerlo, murmuró tras escuchar toda la historia. Te ofrecieron que Isabela viviera contigo para que pudieras mantenerla. Eso es el colmo del cinismo. Lo peor es que, por un segundo, incluso consideré si sería mejor aceptar. Reconozco que la costumbre de ceder es muy fuerte, pero no cediste. Eso es lo que importa. No, esta vez no. ¿Y cómo te sientes ahora?, pensé antes de responder. ¿Cómo me sentía? Era difícil de explicar. Me siento vacío, pero en el buen sentido. Como cuando limpias un armario lleno de cosas viejas que ya no usas. Al principio parece muy vacío, pero luego te das cuenta de que tienes espacio para cosas nuevas. Exactamente. Y ahora tienes que llenar ese espacio con cosas que realmente quieres. Esa misma tarde fui a la biblioteca pública. Hacía más de 10 años que no pisaba una, desde antes de que nacieran Gabriel y Sofía, y me convirtiera en la abuela financiera oficial de la familia. La bibliotecaria, una mujer madura de pelo canoso y sonrisa amable, me recibió con entusiasmo cuando le expliqué que quería saber sobre actividades para personas de mi edad. ¡Qué maravilla!, dijo. Tenemos muchísimas opciones, continuó, sacando varios folletos de un cajón. Un club de lectura los martes por la tarde, un taller de memoria los jueves, una clase básica de informática para personas mayores, un grupo de caminatas urbanas que se reúne todos los sábados. Mientras hablaba, miré a mi alrededor. Había gente de todas las edades, leyendo, estudiando, navegando por Internet. Un grupo de mujeres mayores miraba libros de cocina y reía suavemente. 2 hombres jugaban al ajedrez en una mesa cerca de la ventana. Era un ambiente de calma productiva, de gente haciendo cosas por el simple placer de hacerlas. ¿Puedo apuntarme a varias actividades? Por supuesto. Incluso te recomiendo que empieces con el club de lectura. Se reúnen mañana por la tarde y son un grupo muy acogedor. Siempre les encanta tener nuevos miembros. Salí de la biblioteca con 5 folletos en la mano y una sensación de anticipación que no había sentido en años. Tenía citas conmigo misma, lugares a los que ir que no eran el supermercado ni la farmacia, gente nueva que conocer que desconocía mi historia de abandono familiar. El martes por la tarde, llegué al club de lectura 5 minutos antes.
Las sillas estaban dispuestas en círculo y 6 personas ya estaban sentadas, charlando animadamente. Una mujer de cabello rubio platino y una sonrisa contagiosa me saludó desde el otro lado del círculo. ¡Qué cara tan nueva! ¡Qué maravilla! Ven a sentarte conmigo. Soy Grasa. Aurora. Me presenté, sentándome a su lado. Es mi primera vez en el club. Es mi primera vez en un club, admití. Hace años que no hago actividades sociales. Bueno, qué bueno que hayas decidido empezar. Este grupo es fantástico. Llevamos 5 años reuniéndonos y ya somos como una pequeña familia. ¿Familia? La palabra me sobresaltó un poco, pero Grasa siguió hablando, ajena a todo. Este mes leemos Como agua para Chocolate de Laura Esquivel. ¿Lo has leído? No, pero tengo muchas ganas. Perfecto. Tengo un ejemplar extra en casa. Te lo puedo prestar. Durante las 2 horas siguientes, escuché a un grupo de 8 personas hablar apasionadamente sobre literatura, recetas, tradiciones familiares y cómo la comida puede expresar sentimientos que las palabras no pueden expresar. No hablaron de dinero, ni de obligaciones familiares, ni de quién debería mantener a quién. Hablaron de cosas que disfrutaban, cosas que los conmovían, cosas que los hacían reflexionar. Aurora, ¿qué opinas?, me preguntó de repente David, un hombre de 70 años con barba blanca y mirada inteligente. ¿Crees que la protagonista tenía derecho a elegir su propia vida, incluso si eso significaba romper con las tradiciones familiares? La pregunta me pilló desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba mi opinión que tardé unos segundos en responder. Creo que todos tenemos derecho a elegir nuestras propias vidas, dije finalmente. Aunque a veces cueste mucho trabajo darse cuenta de que tienes ese derecho. Exactamente, exclamó Grace. Me llevó 60 años entenderlo. Yo también era una de esas mujeres que vivían para complacer a todos, menos a sí mismas. Hasta que un día decidí que ya era suficiente. Al final de la sesión, Grasa me acompañó hasta la puerta de la biblioteca. Aurora, fue un placer conocerte. Tienes una perspectiva muy interesante. Gracias. Yo también lo disfruté mucho. ¿Te gustaría tomar un café el jueves, después del taller de memoria? Puedes contarme qué te pareció el libro. Me encantaría. Regresé a casa sintiéndome ligera, casi flotando. Había pasado 2 horas hablando con desconocidos, y fue una de las mejores tardes que recuerdo haber tenido en años. Nadie me había pedido dinero. Nadie había criticado mi casa. Nadie había insinuado que era una molestia. Simplemente valoraban mi opinión y querían conocerme mejor. Esa noche, mientras leía las primeras páginas de Mae, Como agua para chocolate, sonó el teléfono. El número de Daniel apareció en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. No tenía nada que decirle. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez tampoco contesté. A la tercera llamada, decidí contestar. ¿Qué quieres, Daniel? Mamá, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Ya lo he dicho todo. Mamá, por favor, escúchame un momento. Las cosas se nos han complicado mucho. El casero nos ha subido el alquiler $300 al mes. Y sin tu ayuda, no podremos pagar. ¿Y qué quieres decir? Y mamá, tendremos que mudarnos a un apartamento más barato si no nos ayudas. Daniel, ¿cuántos años tienes? 45. ¿Por qué? Porque hablas como un adolescente. Eres un hombre de 45 años, casado, con 2 hijos y otro en camino. Es tu responsabilidad resolver tus problemas financieros, no los míos. Pero mamá, eres mi madre. Sí, soy tu madre, no tu salvadora financiera. Los abuelos siempre han ayudado a sus familias. Es normal. Lo normal es que los padres mantengan a sus hijos hasta que sean adultos, no que las madres los mantengan hasta que mueran. Mamá, por favor, no seas cruel. Solo necesitamos que nos ayudes con la diferencia de la renta. Son $300 al mes para ti. Eso no me importa. Son $300 que podría gastar en mí. ¿En ti? ¿En qué vas a gastar $300? En lo que quiera. En libros, en teatro, en viajes, en ropa nueva, en restaurantes, en todas las cosas que no he hecho en años por mantener a tu familia. Mamá, qué egoísta eres. ¿Egoísta? Daniel, gasté más de 200,000 en ti en 14 años. Hipotequé mi casa por ti. Trabajé de limpiadora hasta los 70 años para pagar la educación de tus hijos. Renuncié a mi propia vida para financiar la tuya. Y después de todo eso, ¿tienes la osadía de llamarme egoísta porque ya no quiero apoyarte?
Pero ahora estamos desesperados. Y estuve desesperada durante 33 Navidades, esperando una llamada tuya que nunca llegó. Y a nadie le importó mi desesperación. Eso es diferente. No, Daniel, es exactamente lo mismo. La diferencia es que nunca le pusiste precio a mi desesperación. Mamá, si no nos ayudas, será tu culpa si tus nietos sufren. Ahí estaba otra vez. El mismo chantaje emocional de siempre. La culpa como arma de manipulación. Mis nietos sufrirán porque sus padres no saben vivir con sus recursos. Porque les enseñaste que siempre hay alguien que resolverá sus problemas. Porque les diste una vida de lujos que no podías permitirte. Quizás un poco de realidad les haga bien. Quizás aprendan lo que significa valorar las cosas cuando no se las dan sin más. No te reconozco, mamá. ¿Qué te pasó? Lo que pasó es que desperté, Daniel. Lo que pasó es que después de 75 años entendí que mi vida también vale la pena. ¿Y nosotros? ¿Y ustedes qué? Ya son adultos. Resuelvan sus problemas como todos los demás adultos del mundo. Mamá, si no nos ayudas esta vez, no te volveremos a llamar. Perfecto. Eso es justo lo que esperaba. Oír. Y por cuarta vez en una semana le colgué a mi hijo. Pero esta vez, en lugar de sentir tristeza o culpa, sentí una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida, había puesto mis propias necesidades por encima de las de los demás. Por primera vez, había dicho que no, sin disculparme. Volví a mi libro y a mi taza de té, y seguí leyendo sobre una mujer que inventaba sus emociones porque no sabía cómo expresarlas de otra manera. Yo ya había empezado a expresar las mías con palabras y me sentí extraordinariamente